Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Que seas bendecido. Hoy en tu devocional de Palabra Fiel, hazlo por amor a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 12, 14 al 21. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. En este pasaje, amados hermanos, encontramos, hermanos, cómo el Señor obra en el apóstol Pablo. Si había alguien quien entregaba su vida por el Señor, quien estaba dispuesto a darlo todo, aún él mismo, era el apóstol Pablo. Si había alguien quien amaba a los hermanos, a la iglesia, como misionero, como predicador, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, era el apóstol Pablo. Tenemos un ejemplo grande, tenemos un ejemplo muy especial en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a los corintios, y les hace ver qué tan importante son para él en su corazón. Y dice el apóstol Pablo: no se preocupen, me estoy preparando para ir a vosotros, pero no se preocupen, no seré gravoso. No voy a quitarles lo que tienen, no pretendo ser gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. A veces no nos imaginamos el anhelo, el deseo que hombres, siervos de Dios, familias, siervos de Dios, anhelan por las personas de la iglesia. Y no es lo vuestro, sino vosotros mismos. Que cada siervo busca de los hermanos. Y el apóstol Pablo dice aquí: estoy dispuesto a ir a vosotros para hablarles la palabra, para explicarles el propósito, para enseñarles, para animarles, para incluso corregirles, porque había algunas cosas que no estaban haciéndose bien entre ellos. Porque dice la Biblia que había entre ellos contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias de las personas. Estaban en desorden. Y lo que quería el apóstol Pablo era el bienestar y la edificación, como lo miramos en el versículo 19. El propósito en nuestra vida, hermanos, es ser edificados en el Señor. Pero queremos mirar, hermanos, este ejemplo del apóstol Pablo, que no solamente estaba dispuesto a dar para la iglesia, estaba dispuesto a dar sus fuerzas, su tiempo, su amor, su deseo, su anhelo,
sus propósitos, ponerlos para la obra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, no se preocupen, ustedes no van a gastar nada. Al contrario, dice el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Es una bendición cuando tenemos a alguien, hermanos, que se desgasta, que gasta, que sacrifica por amor a vuestras almas, por amor a nosotros, porque quiere no lo de nosotros, sino a nosotros mismos, para vuestra edificación. Tenemos el ejemplo, hermanos, qué tan dispuestos estaríamos nosotros a practicar lo que el apóstol Pablo nos enseña. Darlo por amor a Dios, hacerlo por amor a Dios, amar la obra, participar en la obra de Dios, en las personas, en los hermanos, por amor a Dios. Y dice, con el mayor placer. Era un gozo, era un placer el apóstol Pablo participar, era un placer para él gastarse sus recursos, gastarse lo suyo para bendecir a la iglesia, para solventar los gastos de ese viaje, para predicar su palabra, su comida, su alimento, su hospedaje. Y él estaba dispuesto a gastarse lo suyo. Y dice el versículo 15, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Cuando dice aquí por amor de vuestras almas, por supuesto, para poder amar a alguien tenían que amar a Dios. Y el apóstol Pablo amaba a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad nosotros, hermanos, de gastar lo nuestro y aún nosotros mismos, gastarnos a nosotros mismos por amor a Dios, por amor a la palabra? Creo que tenemos la oportunidad de ser ese tipo de personas, de ser ese tipo de cristianos que están dispuestos a gastar en la obra de Dios por amor a Dios. A veces puede llegar en nosotros el pensamiento o en nuestro corazón el decir, ¿por qué tengo que gastar? ¿Por qué tengo que poner yo? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que participar, trabajar? Para eso están los demás. Pero el hecho de que nosotros estemos dispuestos a participar de la obra de Dios, gastando lo nuestro y aún nosotros mismos, gastándonos, hermanos, haciéndonos viejos, ancianos en la obra de Dios, desgastando nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestras fuerzas, para que la obra de Dios se extienda. El placer de servir a Dios, el privilegio y la satisfacción y el gozo de saber que hay recompensa y que todo traerá un fruto muy especial. El apóstol Pablo llegó a decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estaba satisfecho y es donde sintió las mieles de ese placer de haber gastado lo suyo y aún él mismo en la obra de Dios. ¿Qué tan dispuestos está usted, hermano? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para sacrificarnos a nosotros mismos? Como dice la Biblia, hermanos míos amados, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Os ruego por las misericordias, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque el apóstol Pablo entendía de lo que se trataba, gastar lo suyo y gastarse a sí mismo. Que Dios ponga en nosotros un corazón dispuesto a darle al Señor todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y si se va a desgastar, y si se va a enfermar, y si se va a ser anciano, que sea sirviendo al Señor. Que se diga, que se dé testimonio de que usted, que otros hermanos, otras personas digan, hasta el último día de su vida sirvió al Señor.
No era pastor, no era misionero, pero era fiel en su iglesia. Esa hermana, ese hermano era fiel. Servían y daban y siempre entendieron el concepto de la bendición de dar. Siempre estuvieron ahí. Y qué bendición, hermanos, que nosotros podamos entender esa parte, ¿verdad? Porque en realidad es algo que se queda para siempre, hermanos. Es algo que se queda, hermanos, para siempre. Y qué bendición y qué privilegio tenemos nosotros, ¿verdad? Esa oportunidad de servir al Señor. ¿Qué tan dispuesto estás tú de servir a Dios? ¿Qué tan dispuesto estás tú de gastar lo tuyo? Y muchas veces nosotros decimos, no, es que esto es mío. ¿Por qué lo voy a compartir con los demás? ¿Por qué lo voy a gastar en la obra de Dios? ¿Sí? Entonces, muchas de las veces nosotros, hermanos, se nos hace difícil disponer cosas para la gloria de Dios. Y no sabemos que todo es para Él. Todo es de Él. Ni siquiera nosotros nos vamos a llevar nada, hermanos. No vamos a llevar nada cuando nos vayamos con Cristo. Todo se va a quedar aquí. El apóstol Pablo entendía que la bendición de estar con vida era aprovechar la oportunidad de servir a Dios, no solamente gastando lo suyo, sino gastándose Él mismo. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos? Tenemos el ejemplo, el apóstol Pablo les da el ejemplo a la misma iglesia de Corinto, les da el ejemplo de otros hermanos, porque la iglesia de Corinto era difícil, hermano. La iglesia de Corinto eran problemáticos, ¿sí? Estaba dividida, había opiniones diferentes y muchos habían estado en situaciones de controversia. Pero el apóstol Pablo les amaba y él les daba ejemplos y les enseñaba y se ponía a sí mismo como por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el 2 de Corintios capítulo 8 miramos el ejemplo que el apóstol Pablo les da. Le dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de dificultad, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese ejemplo de la iglesia, de las iglesias de Macedonia, los hermanos allá en Macedonia. Hermanos, ellos dicen que su situación no era fácil, estaban en grande prueba de tribulación, sí, en profunda tristeza, pero dice que abundaron en riqueza de su generosidad. Y esa abundancia de su gozo, lo que el apóstol Pablo nos enseña y les enseñó a ellos, hermanos, con el mayor placer gastaré lo mío y aún a mí mismo me gastaré del todo. ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos, para gastarnos del todo, para entregar al Señor lo que Él merece? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Verdad que la mayoría de nosotros todos queremos ser bendecidos, queremos recibir, queremos que nos den, queremos que otros se sacrifiquen, queremos que otros se desgasten? Pero que sea nuestro propósito, que sea tu propósito, gastarte para la obra de Dios, gastarte por los hermanos, por las almas, por la obra grandiosa de nuestro Dios. ¿Qué has dado tú para la obra de Dios? Que tú puedes decir ya con eso, como si Dios se hubiera detenido
al bendecirte, como si Dios todos los días te pusiera condición para darte su bendición, su gracia. Démosle gracias a Dios que no nos da como nosotros le damos. ¿Te puedes imaginar que Dios nos dé como nosotros le damos? ¿Te puedes imaginar que Dios te dé como tú le das? Muchos no tendríamos nada, estaríamos en la ruina, estaríamos en la miseria. Pero Dios, que es rico en misericordia, en sus abundantes riquezas, hermanos, nos da y nos bendice para que seamos partícipes. Los hermanos de Macedonia, hermanos, a pesar de que se encontraban en grande prueba de tribulación, en su profunda tristeza, rogaban al apóstol Pablo y a los siervos que les concedieran el privilegio de participar en el servicio para los santos. Sí, le rogaban. Nunca suceda que te tengan que rogar para participar. Qué triste será que nos tengan que rogar para dar, para participar, para apoyar en la obra de Dios. El rey David entendía eso por agradecimiento y por amor a su Dios. Entendió que lo que él iba a hacer algo que le iba a costar. Dice la palabra de Dios que en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice la palabra de Dios en el versículo 19: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, inclinó su rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey David dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Por amor al pueblo, por amor a Dios, por amor a la palabra, hermanos, David estuvo buscando el terreno, estuvo buscando la era, estuvo buscando el lugar, hermanos, donde él iba a poner el altar para Jehová, para que cesara la mortandad. Y este rey Arauna, hermanos, este personaje, le dice a David: no, toma lo que quieras, aquí está el lugar, aquí está el terreno, aquí está todo para el holocausto, todo, los bueyes, la leña, todo está, llévatelo, gloria a Dios, haz ese holocausto, haz los sacrificios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que David le dijo: no voy a ofrecer nada, no voy a ofrecer a Dios, a mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes. Hermanos, ¿qué nos falta a nosotros? David pudo haber dicho: gloria a Dios, qué bendición. Dios proveyó, ¿verdad? Dios abrió las puertas, puso los medios, mira,
y nos dio esto, ¿verdad?, para servirle. Pero David tenía un corazón diferente, hermanos, que es lo que nos falta ahora a nosotros en este tiempo. Y dice la palabra que Arauna, este hombre, hermano, se estuvo dispuesto también en su corazón a dar, pero David no lo aceptó, porque David no quería ofrecer nada que no le costara. El concepto aquí es, hermanos, hagámoslo por amor a Dios, que nos cueste, que nos cueste. Si no tienes que gastar, gástate a ti mismo, que no te dé pereza, que no te dé carga. ¿Sí? No le retengas a Dios nada. Así que este es nuestro devocional de este día. Que el Señor te bendiga grandemente y